Bueno, ahora ya saben quién habla mejor en público. Wow, no, pero sí, yo quiero también darles las gracias. Algo que decías, Carlos, se siente un sentir de ser amados cuando venimos a esta casa. Y pues es algo que se siente, lo podemos percibir. Así que nosotros estamos muy agradecidos por el placer de poder pasar tiempo con ustedes, el poder tener, como dicen en inglés, one-on-one time, ¿verdad? Tiempo uno a uno. Y darle las gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en este lugar, ¿verdad? Pues Dios nos tiene sirviendo en San José, como decía Ivonne, y allá está su casa también. Y pues queremos comenzar este fin de semana con lo que Dios trae para nosotros, porque sabemos de que Dios trae algo fresco para nosotros, algo retador para nosotros también. Y entonces creo que tenemos un slide que les di, el primero. Entonces voy a estar desarrollando el tema esta noche que se titula Dios siempre está hablando. Dios siempre está hablando. Y le puse algo ahí, cómo estoy posicionado para oír su voz. Y creo que a veces cada uno de nosotros tenemos que entender que si Dios está hablando todo el tiempo, y me voy a poner el timer aquí. Si Dios está hablando todo el tiempo, ¿por qué entonces a veces parece que no oigo su voz? O parece que no está hablando. Si Él siempre está hablando. No sé si ya vino Ever, le damos el tiempo o no. Después. Ok. Entonces, quiero empezar con eso. Tal vez usted se está preguntando, sí, a veces no habla, ¿verdad? Pero a veces como esposos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces con una mirada nos decimos mucho. ¿Sí o no? ¿Verdad? Con una mirada decimos mucho. A veces Dios nos mira y con eso nos dice mucho. Entonces Dios siempre está hablando. Pero entonces, ¿cómo yo voy a posicionar mi corazón? ¿Cómo yo me voy a posicionar para poder oír su voz? Ahora, yo te quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros, no le voy a preguntar a los hombres que si hemos estado perdidos, pero cuántos de nosotros hemos estado perdidos y a los hombres hemos parado para pedir direcciones? ¿Sí? Sí, paras para pedir. Wow. Yo soy el que me pierdo y no tengo, aquí por aquí va a ser. Pero ¿cuántos nos hemos perdido? Sí, todos, ¿verdad? ¿Qué es el sentimiento que se siente cuando nos perdemos? A ver. ¿Confianza? ¿Estamos confiados? ¿Estamos seguros? No, ¿verdad? Es lo opuesto eso. Lo opuesto. Una de las oportunidades que Dios me ha dado a través del trabajo es viajar. Y una de las oportunidades me tocó viajar con Junior. Muchos de ustedes lo conocen, el hijo de Orlando y Patty. Y fuimos a un lugar, fuimos a Alemania donde no conocíamos el lenguaje. No conocíamos lo que decían, no conocíamos nada. Pero yo estaba con Junior y Junior estaba conmigo y nos sentíamos en casa. Me sentía bien. Y andábamos ahí, no sabíamos dónde íbamos, pero sí, yo creo que era para allá, pero andábamos juntos él y yo. Y el estar él y yo, eso me llevaba a casa. Quiere decir que en un país donde no hablo el lenguaje, donde no conozco qué significan las cosas, las personas son tal vez un poco frías en la cultura en sí, pero yo me sentí en casa porque Junior yo lo conozco y él me conoce a mí, nos conocemos y la pasamos muy bien en un lugar que no se conoce mucho. Ahora, si yo estuviera ahí solo, fuera una diferente historia. Porque no hay alguien con quien yo me lleve de esa manera. Y quiero llevarte y quiero desarrollar el tema hoy entonces, que a veces nosotros entendemos que si Dios siempre está hablando, pero es fácil perder la vista o el panorama general, quedamos atrapados en los quehaceres de la vida. Voy a cambiar esto. Los biles, los trabajos, las relaciones, y olvidamos que estamos en una jornada de un camino de fe, donde Dios está usando cada de las cosas para desarrollar nuestra fe. Y a veces perdemos la constancia de que estamos en una jornada de eso.
quiero enseñarles una foto. Dios, bueno, a través de amistades, he hecho carreras de Spartan y he hecho carreras de, no maratón, pero carreras de ese tipo. Y una de estas veces uno de mis amigos me dijo, mira, queremos que hagamos esta función, esta carrera, y se llama Machete. Y yo, Machete, ok, pero ¿y qué es? No, yo te firmo, yo te entro, I'll sign you up, yo te meto adentro y vamos, tú vas conmigo. Bueno, le dije yo no sabía que esto es tipo militar, es tipo militar, o sea, como lo ponen a uno. Y entonces nos pusieron en la playa, en San Francisco, en la playa, en el mar, donde estaba bien frío. Les soy sincero, estaba mejor en el agua que afuera del agua, porque estaba tan frío. Y nos pusieron a hacer despechadas, un montón de cosas que nos pusieron a hacer como a las 4 de la mañana, tipo militar. Y yo, ¿a qué me apuntaste? Pero una de las cosas, y es de esta foto que tomaron mientras estaban ahí. Si ven ahí, yo soy como la cuarta persona que está en este lado. Déjenme decirles que yo nunca vi ese paisaje. Yo no me di cuenta que andábamos y que ese era el paisaje en el cual nosotros teníamos enfrente de nosotros. Porque estábamos congelados y queríamos salir del agua porque estaba tan frío. Nunca me di cuenta. Hasta después que publicaron estas fotos, nos dimos cuenta, wow, yo estoy ahí. Yo soy este. Y yo dije, Dios mío, yo estaba ahí. Y se vio eso y le hablaba a mi amigo, y ¿te diste cuenta de eso? Yo no me di cuenta de eso. Yo creo que a veces eso pasa con nuestra vida. Y quiero entonces irme a Santiago y vamos a leer del Santiago 1, del 2 al 4. Esta es la Nueva Traducción Viviente y dice, fe y constancia. Y nos dice Santiago, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Hemos leído esto muchas veces. Porque ustedes saben que siempre que se pone a la prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es fácil cuando lo leemos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros sabemos de que cuando estamos pasando por una circunstancia difícil, lo que Santiago nos dice es muy difícil. Pero yo hoy me quiero enfocar en algo específico y quiero desarrollar de una manera, porque me voy de regreso a cuando yo estaba en Alemania con Junior. Y el que él estuviera ahí conmigo cambia la atmósfera. Cambia la forma en que yo me siento. Quiere decir que en las circunstancias que tú pasas, a veces, tal vez tú piensas que Dios no está hablando. Y tú piensas que Él no está diciendo nada. Pero tal vez, y quiero dejarte con este pensamiento, tal vez es porque es una forma en la que Dios se está tratando de comunicar contigo, que tú no estás acostumbrado a oír. Entonces, cuando Santiago nos dice, alégrense cuando vengan circunstancias a sus vidas. Pero entonces yo me pongo a pensar, si yo estoy en una situación como la que estuve aquí en esta función que hicimos, pero como yo estaba ahí con amistades, cambia la manera en que yo me siento. Me siento apoyado. Cuando estamos pasando por circunstancias y tenemos a una comunidad que está con nosotros, nos sentimos apoyados. Nos ha tocado hablar con muchos matrimonios y la verdad es de que muchas veces se sienten solos porque piensan que ellos son los únicos que están pasando por ciertas situaciones y no es así.
Nos pasa a todos. En diferentes etapas de la vida. Santiago, el hermano de Jesús, nos recuerda en este pasaje que esta jornada no siempre es fácil. De hecho, nos dice que esperemos pruebas. No solo unas pocas, sino pruebas de muchos tipos. Estas pruebas pueden ser financieras, pueden ser emocionales, pueden ser físicas, pueden ser espirituales. Pueden presentarse en forma de enfermedad, de pérdida, de persecución o tentación. Cualquiera que sea la forma que adopten, son una parte inevitable de la vida cristiana. Entonces quiere decir que tú y yo vamos a pasar estas circunstancias. No es sí, tal vez, no, ¿cuándo? Pero aquí está lo sorprendente, que Santiago no nos dice que soportemos estas pruebas con los dientes apretados y el labio superior como que tensos, ¿verdad? No nos dice, sino que nos dice, alégrense. Yo no sé si ustedes están captando esto, pero yo no. Porque cuando yo estoy pasando una circunstancia difícil, ¿qué es lo primero que uno hace? Señor, ¿pero por qué? ¿O solo soy yo? Pero Él nos dice, considéralo pura alegría cuando los enfrentamos. Alegría en medio del sufrimiento. ¿Cómo es posible entonces esto? La respuesta está en comprender el propósito de estas pruebas. De comprender el propósito de estas pruebas. Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. Como un músculo cuando vamos al gimnasio. ¿Cuántos de nosotros decían? A mí no me gusta empezar el gimnasio. Ahorita me toca otra vez que empezar, porque ya lo dejé por ya 3-4 semanas. Y no me gusta empezar otra vez porque ¿qué es lo primero que pasa? Uno se la pasa dolorido. Ay, me duele esto, me duele aquello. Pero Santiago nos dice que esa perseverancia es perseverancia como un músculo que vamos ejercitando, que vamos ejerciendo. Nuestra fe se fortalece a través de la adversidad. Así como el oro refinado, el oro se calienta a temperaturas intensas, las impurezas suben a la superficie y se eliminan, dejando atrás oro puro y radiante. De la misma manera, entonces, estas situaciones o circunstancias vienen a ser ese fuego, ese como high heat, ¿verdad? Temperaturas altas, donde van refinando quienes nosotros somos. Santiago 1, 12, 15 nos sigue diciendo esto y nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo número 16 dice, amados hermanos míos, no se dejen engañar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces vemos que Santiago nos está diciendo, alégrense cuando vengan situaciones difíciles en su vida. Y después nos sigue diciendo, todas las cosas buenas Dios las da. ¿Pero cómo así? Las circunstancias difíciles, Dios las usa para bien. Juan 10, 27, 28 nos dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Quiere decir que cada uno de nosotros oímos su voz. Y si Dios siempre está hablando, quiere decir que Él habla también en medio de la situación difícil y la circunstancia difícil. Pero ¿cómo voy a posicionar yo mi corazón para poder entonces oír lo que Él está diciendo? Aunque sea una mirada. Porque a través de una mirada Él habla también. Primera de Pedro 1:3-7 nos habla también de que, y nos dice esto, que toda la esperanza, la alabanza, sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser relevada en el día final, a fin que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esto siendo probado de la misma manera que el fuego se prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, mucha gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Quiero hablar entonces de 4 maneras que Dios nos habla a nosotros, que Dios te habla a ti. Porque entonces ya hemos entendido que las cosas que Dios nos da son buenas, que Dios siempre está hablando y que Él usa las circunstancias o situaciones difíciles en nuestra vida para incrementar nuestra fe. ¿Estamos? Entonces Dios siempre nos está hablando a nosotros. Eso quiere decir que si hay un mensaje que Dios quiere darte o darme, Él no está limitado para solo recibir el mensaje esta noche. Él no está limitado por tiempo y el espacio. Si Él te tiene una palabra, Él te la va a dar. Él no está sujeto al tiempo y al espacio como nosotros lo somos. Entonces la pregunta no es, Dios, ¿estás hablando? Sino, o tienes algo que decir, sino, Señor, posiciona mi corazón para poder oír tu voz en la manera en que tú estás hablando. Y vamos a hablar entonces de 4 maneras en la que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y somos diferentes, porque Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. El primero entonces es los oidores, palabras, conversaciones audiblemente. Vemos el ejemplo de Noé. En Génesis 7:1 nos dice, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, audible, entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Fue algo audible que Noé pudo oír su voz. Y él accionó conforme esa voz audible. Ahora, yo no sé si esa es la manera que Dios te habla a ti. Yo te soy sincero, yo nunca he oído su voz audiblemente de una manera. Pero no quiere decir que eso no es real. Solo que esa no es la manera que Dios tal vez se comunica conmigo. Es de otra forma. Vemos el ejemplo de Jonás. Jonás 1 dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. Quiere decir que el Señor le habló a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Obviamente ya sabemos lo que hizo Jonás, ¿verdad? No hizo caso. Pero Dios se comunicó con él audiblemente. Le dijo, mira, levántate
y ve audiblemente. Otra vez, no es que sea correcto o incorrecto, es diferente en las maneras que Dios se comunica con nosotros. Vemos el ejemplo de Samuel en 1 Samuel 3. Samuel, y respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y seguía, Samuel, Samuel, hasta el fin que Elí le dijo, ni sabes que el Señor te está hablando, audiblemente. Estaba llamando a Samuel, audiblemente. La segunda manera en que Dios nos habla es visión. Por ver, visual, visiones, sueños. Una de las cosas, y voy a dar ejemplos en la Biblia, por ejemplo, mi esposa, Ivonne, Dios le habla a través de sueños. Y son bien vívidos. Le da es exageradamente los detalles que Dios le da a través de los sueños. Y ella se levanta y empieza a escribir. Y esto, si a mí me pasara a mí, ¿verdad? Yo me levanto y ¿qué soñé? Ya ni me acuerdo. Pero a Ivonne Dios le habla de esa manera, a través de visiones, a través de sueños, donde entonces ella ha escrito muchas cosas en su libro, en su agenda, donde Dios le está hablando y ella va con los detalles. Después me toca a mí oír los detalles y yo, Vamos a Jacob, la escalera al cielo. Se recuesta y Dios le da una visión a Jacob. Vemos la vida de José, donde Dios le habla a José por medio de un sueño y le dice, tus hermanos, tus papás se van a postrar. Y él ve este sueño y él empieza un proceso en la vida de José a través de ese sueño. Entonces el primero es oír, segundo es visión o ver, el tercero es sentir. La tercera manera en que Dios se comunica con nosotros es sentir emociones, sentir el corazón de Dios. ¿Qué es lo que nos decía Carlos ahorita? Decía, se percibe algo aquí. Tú entras a un lugar y percibes algo en la atmósfera. Una de las personas de nuestra iglesia, este es un área en donde Dios le habla mucho, pero a veces me cuesta tanto el poder entenderle en esta área, porque yo le soy sincero, yo soy una persona que no soy muy emotiva, no lloro mucho. Pero me acuerdo una vez cuando le estaba preguntando y tenía un tiempo con Dios a solas, porque esos son mis tiempos favoritos de cuando yo estoy a solas con Dios. Y estaba yo llorando porque Dios me estaba ministrando. Y me acuerdo que entonces yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué lloras? Porque yo asociaba el llorar o el sentimiento con debilidad. Si yo lloro y enseño esta emoción, esto significa que yo soy débil. Pero entonces su Espíritu Santo me dijo, entonces, ¿por qué lloras cuando yo te toca? ¿Por qué lloras? Si es pérdida de tiempo. Porque yo pensaba, ¿para qué llorar? Yo tengo, si Dios me dice que tengo que ir allá, me pongo a caminar y voy para allá. Yo veo la manera en cómo llegar allá. No es nada de llorar, no es nada de emoción, sino llego y ya. Muy lógico, ¿verdad? Pero Dios me habló y me dijo, ¿por qué lloras entonces? Si es pérdida de tiempo, si es debilidad, ¿por qué lloras? Pero es un área donde me cuesta mucho entenderlo, porque no soy una persona muy emotiva.
Lo vemos en el ejemplo de Nehemías. Nos dice aquí a fines del otoño, en Nehemías 1, el mes de Quisleu del año 20 del reinado de rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa, y sigue diciendo ahí, y en el versículo 4 dice, cuando oí esto, este es Nehemías, cuando oí esto, me senté a llorar. Es lo que dice. Y yo me pongo a pensar, ¿pero por qué lloró Nehemías? Porque él pudo percibir el corazón de Dios en lo que estaba pasando con su gente. Y él podía percibir el corazón de Dios. Ahora, esa no es la manera en que Dios me habla. Yo me hubiera puesto a accionar, a hacer un plan. No me hubiera puesto a llorar. Hubiera puesto, ok, ¿cuál es la logística? Tengo que, ok, esto, la administración de esto y esto y esto, porque así es como Dios trabaja en mi vida. Otra vez, no es que sea correcto o incorrecto, sino que es diferente. Como sabemos la historia de Nehemías, hizo tremendas cosas en un corto tiempo. La administración, la logística no le faltó, pero lo primero que hizo fue lloró. La cuarta manera en que Dios nos habla, y esto le voy a llamar conocedor, tipo discernimiento, alineamiento sobrenatural, hablar de la verdad y la verdad nos hará libres, conocimiento. Quiere decir que si yo conozco la verdad, eso es suficiente para mí. Y yo no tengo que sentirlo para accionarlo. Y esa es mi persona. Por eso es que me cuesta tanto cuando me junto con personas que tal vez la manera en que Dios les habla es por medio del sentir. O por medio de una voz audible. Porque la forma que Dios me habla a mí no es necesariamente audible o por visión o por un sueño o por un sentimiento, sino que simple y sencillamente hay un discernimiento y la verdad nos hará libre. Y si la verdad es esta, yo camino conforme a la verdad. Yo me alineo hacia la verdad. Pero hoy quiero dejarles con esto, y esto es para este fin de semana, que tal vez tú te has acostumbrado a oír de Dios en la manera que tú estás acostumbrado a oír de Dios. Y tal vez para mí eso es directo, sin emoción. Pero he aprendido que en los momentos donde yo estoy con Dios y estoy tal vez estudiando para una plática que voy a dar el domingo, o estoy estudiando algo y Dios me habla y viene algo sobrenatural y empiezo a llorar en ese momento. Y en mis tiempos, porque yo cierro la puerta, porque no me gusta que nadie me vea. Y la familia ya sabe que si yo tengo la puerta cerrada es porque yo estoy estudiando. Pero yo me meto y yo lloro ahí y yo me meto con Dios. Pero he aprendido de entender de que Dios me puede hablar de diferentes maneras. Y no sé si me pueden poner pads tal vez de fondo y voy a terminar con esto. Y quiero dar el ejemplo de Elías. Y dice en Primera de Reyes 19, del versículo 11 al 13. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Fue tan tremendo que las piedras se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor tampoco estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro.
donde allí estaba Dios. Y déjame decirte, en las maneras que que Elías experimentó a Dios, fue sobrenatural en las maneras que Dios le hablaba. Los profetas de Baal, él se reía de ellos. ¿Qué van a hacer ustedes? Dice Dios que mandó fuego. Dice, póngale agua, más agua, otra vez. Porque él estaba acostumbrado de ver una manera, porque Dios le hablaba a Elías de una manera sobrenatural. Pero nos dice que Dios no estaba en el terremoto, sino que Dios estaba en el viento suave, donde Dios le habló a Elías. Y Dios te está hablando este fin de semana para que tal vez tú has pensado en un momento Dios no está hablando, pero tal vez es en otra forma que Él te está hablando. Y tal vez no es en la forma que tú estás acostumbrado en oír de Dios. Y eso entonces te pone en un país, en una situación, en una circunstancia donde te sientes mal. Te sientes que estás solo, porque no estás oyendo la voz de Dios en la forma que usualmente lo oyes, en la forma que usualmente lo experimentas. Pero yo quiero dejarte con esto este fin de semana, que tú abras tu corazón para que estés abierto, para que Dios hable en la forma que Él habla. Entonces tú te posicionas tu corazón para no la forma en como tú quieres oír a Dios, sino en la forma que Él está hablando, porque Él está hablando. Con esto los dejo con Ever de una vez. Muchas gracias por su tiempo.